Comenzamos con una tragedia y al mismo tiempo con la corroboración de lo importante que son los inmigrantes latinoamericanos para los Estados Unidos. Cuando un barco carguero se estrelló esta semana en contra de un puente en Baltimore, destruyéndolo, todos los trabajadores, todos que estaban sobre el puente, eran latinos. Johan Merchan nos tiene sus historias. Nunca los imaginamos que ese abrazo... El último... Visiblemente afectadas están las familias de las víctimas del colapso del puente en Baltimore. Maynor Suazo era hondureño y aficionado al fútbol. Emigró a Estados Unidos hace 19 años buscando un futuro mejor. A sus 38 años deja 2 hijos y una esposa que está conmocionada. Muy mal, o sea, a veces me controlo y por ratos me pongo así como muy triste. Maynor estaba en proceso de legalizar su documentación. Tenía un negocio de encomiendas y para tener más recursos trabajaba para una empresa encargada del mantenimiento del puente. Era el espíritu de la familia. Es difícil. Nosotros como hermanos todos los ponemos a platicar y lo definimos como un tipo que él nunca tuvo, ¿cómo se llama? Qué desesperación, un tipo de la alegría, un tipo el que motivaba las navidades. Muchachito. En Honduras, la sorpresiva noticia del accidente desplomó a su madre. Mientras que en El Salvador, la familia de Miguel Luna, otro de los trabajadores desaparecidos, también está destrozada. Yo tengo fe que mi hermano está bien, él era una buena persona con todo aquí. Llegó a Baltimore hace 19 años y vivía en la ciudad con su esposa e hijos. No conocerá a su próxima nieta que está por nacer. Acostumbraba a publicar detalles de su jornada laboral en Facebook. Cuando estaba libre, cocinaba pupusas en el camión de venta de comida de su esposa. Era bien trabajador como todos nosotros. Los 6, 7 días, puede que él ni siquiera descansaba el domingo. Y cuando descansaba era porque estaba trabajando en su casa. En Guatemala, Nora López llora la muerte de su hijo José Maynor López. Es uno de los 2 guatemaltecos que fallecieron en el accidente. Ay, mi muchachita. Dorlián Castillo Cabrera es la otra víctima fatal oriunda de Guatemala. Su cuerpo ya ha sido recuperado. Esta fue su última celebración de cumpleaños, el número 26. Trabajaba en el mantenimiento del puente de Baltimore para ayudar a su familia en su natal país. La nostalgia invade a Edison, un amigo de la infancia con quien hasta hace escasos días disfrutaba la vida. Siempre salíamos los domingos. Mi primo y yo jugábamos fútbol y él iba con nosotros a ver los partidos, a disfrutar alguna comida, a pasar tiempo juntos. Por su parte, el también guatemalteco José López llevaba la música en la sangre. Su fiel compañera frente al volante y durante una que otra jornada laboral. Su esposa y 2 hijos están devastados. El mismo sentimiento que embarga a la familia de Carlos Hernández, uno de los 3 mexicanos y el más joven de los 8 trabajadores sobre el puente. Momentos antes del accidente envió este mensaje de voz a su novia. Sí, amor, pues ya salimos a poner el cemento y ya ahorita ya estamos esperando que esté aquí nomás. Esta familia en México recibió el aviso desde Maryland por Mariela, la esposa de Alejandro Hernández, tío de Carlos. Su cuerpo es uno de los recuperados hasta el momento por los rescatistas. Se llegaron las 4 y me marca su tía de él, Mariela, y me dice que habían tenido un accidente, pero nunca imaginé que así de fuerte. Yo pensé que, un accidente carro con carro. Este equipo de trabajadores hispanos reparaba hoyos en las vías del puente hasta minutos antes de la embestida del carguero contra la inmensa estructura. Jesús Campo era parte habitual de la cuadrilla, pero un cambio de turno le evitó un fatal desenlace. Conoce cada pulgada del puente, por lo que dice, con la voz entrecortada, que sabe dónde estaban sus compañeros al momento del desplome. Lo que más me duele es que bien galán, cuando pasan el video, yo sé muy bien dónde están las trocas de los compañeros y veo las lucitas. Y eso cuando las trocas vienen para abajo, eso me pone mal. Con la experiencia de un oficio donde abundan los riesgos, explica la preocupación que cada día está en la mente de sus familias. Un fantasma que en esta oportunidad se convirtió en una dura realidad. Todos ellos son padres de familia, pues. Tienen a sus esposas que los esperan en casa. Imagínense que le van a tocar la puerta a uno, tal vez 5 de la mañana, 3 de la mañana, que mira, tu familiar estaba trabajando y pasó esto.
una situación muy difícil. Mientras tanto, a pesar de que las autoridades han declarado el cese de las labores de búsqueda y rescate por considerar que es prácticamente imposible sobrevivir en el agua helada de 15 metros de profundidad después de tantas horas, para algunas de las familias la esperanza sigue viva. Lo único que le pido a mi Dios es que mi hermano se haya encontrado. Lo que me urge es que me dejen ir para allá para estar con él, para saber y exigirles que lo busquen, para encontrarlo. Lo ocurrido a estos trabajadores hispanos pone nuevamente en el tapete el debate sobre la importancia de los inmigrantes en la fuerza laboral del país, quienes por lo general asumen los oficios más duros en áreas como la construcción y también los más riesgosos.